Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Hoy vamos a estudiar los capítulos 8 al 12 de Alma. En clases pasadas vimos cómo Alma dejó el asiento judicial, empezó enseñando en la gente en Zaraemla, fue bien duro, pero se arrepintieron. Después fue a la tierra de Melec, con ellos la enseñanza fue mucho más agradable. Y ahora vamos a ver cuando enseñó en la ciudad de Amonía, que hay cosas interesantes porque él encuentra un compañero de misión y vamos a ver las dificultades que tuvo que enfrentar, pero también los milagros que el Señor manifestó. Empecemos. Ok, y vamos a las escrituras. El capítulo 8 de Alma indica que la gente a la que él fue a enseñar en Amonía era una gente muy dura de corazón. Satanás los tenía asidos, dice la escritura, fuertemente. Y veamos cuál fue la reacción de Alma para trabajar con ellos. Versículo 10. No obstante, Alma se esforzó mucho en el espíritu, bregando con Dios en ferviente oración para que derramara su espíritu sobre el pueblo que se hallaba en la ciudad y que también le concediera bautizarlos para arrepentimiento. Aquí vemos que Alma estaba realmente esforzándose mucho para enseñar a este pueblo. Seguramente ya para este punto él se da cuenta de cómo son, de cómo están las cosas, y él dice que brega con Dios en ferviente oración. Y yo estaba tratando de imaginarme cómo sería esa oración, y me recordó cuando estaba en la misión y lo difícil que puede ser para un misionero tratar de llegar al corazón de las personas. Pero más que la dificultad para enseñar, la pena que viene del rechazo. Y no estoy hablando de uno sentirse rechazado, de que le cerraron la puerta en la cara, o de que uno quiso hablar con alguien en la calle y las personas le dicen, no, no, gracias, y lo dejan hablando solo. No me refiero a eso, sino el dolor que viene de cuando uno siente interés sincero en alguien más y la preocupación que viene de que no escuchan el mensaje del Evangelio, de que lo ignoran. Y aquí vemos tanto en aplicaciones misionales como también en nuestros llamamientos dentro de la iglesia. Cuando hay gente que siendo que son parte de la iglesia, son duros de corazón, no quieren arrepentirse, no quieren hacer las cosas bien. Y uno se frustra no porque le dañan la estadística, los números, no porque es una ofensa contra mí, duele porque uno piensa en el bienestar de ellos. Y yo me imagino si uno humildemente, con sus pequeños llamamientos dentro de la iglesia, si uno como un misionero, uno entre miles de misioneros, se siente a veces de esa manera con este pesar, ¿cómo se habrá sentido el profeta de Dios? ¿Cómo se habrá sentido Alma al ver lo difícil que era hacer que el mensaje penetre el corazón de estas personas? Y eso me lleva a preguntarme, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para que el mensaje llegue con poder a alguien más? Y es la pregunta que deberíamos hacer como familia y de forma individual también, para nuestro estudio familiar individual. Podemos preguntar esto a los miembros de nuestra familia. ¿Qué podemos hacer o qué ejemplo nos da aquí Alma? ¿De qué hacer cuando la obra se pone difícil? La respuesta no es muy difícil, pero me gustaría que contestemos cosas adicionales. Alma se enfrentó a ello bregando con ferviente oración ante Dios. Y él pedía específicamente que Dios derramara el Espíritu sobre el pueblo y que le concédeme. Yo me imagino, Alma, permíteme bautizarles, permíteme llevarlos a ti. ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros por nuestros hermanos? Tanto por aquellos que no conocen el Evangelio, como aquellos que siendo miembros de la iglesia necesitan que les recordemos sus deberes. Muy bien, ahora, a pesar del esfuerzo de Alma, eh,
Dice la escritura, sin embargo, endurecieron sus corazones. Ellos le dijeron, bueno, tú ya no eres el juez superior sobre la tierra. Tú eres líder de una iglesia que sabemos que has establecido, pero nosotros no somos de tu iglesia. No tienes autoridad sobre nosotros. Y lo echaron de esa ciudad. Y no hay muchos detalles, pero yo me imagino que para que lo hayan botado de la ciudad, tiene que haber sido un poco más allá que sabe que retírese. Entonces Alma, muy apesadumbrado, sale a pesar de todo el esfuerzo que hizo. Y aquí podemos otra vez relacionarlo con nuestros esfuerzos misionales y nuestros esfuerzos dentro de la iglesia. A veces parece que pese a todo lo que hacemos, las cosas no funcionan. Y aquí Alma agacha la cabeza y se va, porque lo botan. Y a veces no nos queda más que retirarnos en ciertos casos. Pero vamos a ver lo que sucedió. Versículos 14 y 15. Dice, y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que mientras agobiaba Alma esta aflicción, he aquí se le apareció un ángel del Señor diciendo, bendito eres, Alma. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios desde la ocasión en que recibiste de Él tu primer mensaje. He aquí, yo soy quien te lo comuniqué. ¡Qué momento tan maravilloso! Alma estaba preocupado por estas personas. Aquí se lo describe como agobiado por la aflicción. Realmente le dolía. Otra vez, no que lo hayan rechazado a él. Muchos de nosotros hemos sentido eso. Le dolía que estas personas tengan que perderse. Le dolía que ellos no puedan regocijarse junto con él en el mensaje del Evangelio, que ellos no puedan tener la hermandad de la iglesia, poder hacer convenios con Dios. Realmente esta es la forma de ser feliz. Y él, lo que a él le pesaba, siendo él bueno, es esas personas no van a poder ser felices, chuzo. Entonces, este es un mensaje increíble porque el mismo ángel que una vez le llamó al arrepentimiento, que le advirtió que si seguía persiguiendo a Dios iba a terminar mal a la iglesia de Dios. Él cambió, él se arrepintió y ahora el mismo ángel viene a decirle, levanta la cabeza. Regocíjate, tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel. Y esta es una escritura de esas que tenemos que tener bien marcaditas, a las que necesitamos volver cuando estemos afligidos, porque Dios puede hablar a nuestra mente y a nuestro corazón y ayudarnos a saber de que a pesar de las dificultades, de las aflicciones, especialmente para llamamientos desafiantes, duros, un obispo o miembro del obispado o un presidente destaca, miembro de la presidencia destaca, miembros del sumo consejo. ¿Y por qué me refiero a ellos? Me refiero a ellos porque son los que tienen a veces que participar en la disciplina de la iglesia y es súper duro. Sin embargo, este esfuerzo por ayudar a que alguien más tenga gozo, sea feliz, que es el propósito del Evangelio, el trabajar para que alguien más pueda regresar con Dios, tiene estos momentos. Ahora, podríamos tomarlo también desde otra perspectiva. Y en casa este es un tema chéverísimo para conversar también. Podemos preguntarle a los miembros de nuestra familia, ¿en qué ocasiones han recibido un consuelo de este tipo? ¿Y qué bendiciones han recibido con eso? ¿Cómo el Espíritu les ha consolado cuando las cosas se ponen difíciles? Y les hablaba de otra perspectiva. Esto también lo podemos analizar desde otro punto de vista. Y es que Alma pudo bien haber dicho, bueno, ya lo intenté, ya lo hice, me votaron. No es que yo dije, no les quiero enseñar. Ellos me votaron de la ciudad, me tuve que ir porque me sacaron de ahí.
Y Dios le manda a decir a través del ángel, bueno, regrese, vaya otra vez, hágalo de nuevo. La reacción de Alma me encanta. El versículo 18 dice, brevemente, Alma se volvió prestamente. Así, recibió al ángel, escuchó lo que tenía que decir y se regresó para la ciudad. No se quejó, no se puso, así como había antes bregado fervientemente ante el Señor, no se puso tampoco Señor, pero ya lo hice. Es mala esa gente, no se quieren arrepentir. No, recibió la instrucción y se regresó, volvió. ¿Y cuántas veces Dios nos pide, vuélvelo a intentar, hazlo de nuevo? Esto me recuerda muchísimo cuando Nefi y sus hermanos se les mandó a su padre, les envió por las planchas de bronce. Fueron una vez, no se pudo. Fueron la segunda vez con una mejor idea, no se pudo. A la tercera vez, Lamán y Lemuel, los hermanos de Nefi, ya no quisieron. Y Nefi dijo, bueno, voy yo solo. No estuvo tanto, para muchos de nosotros es una escritura de nuestras favoritas, iré y haré lo que el Señor ha mandado. Pero no estuvo, el poder de esa escritura no estuvo en su convicción de ese momento, cuando él dijo, voy a hacer lo que mi Padre me pide, voy a hacer lo que Dios me pide. La valentía de Nefi está en lo intenté otra vez, iré y haré, lo voy a hacer, seré fiel. Hay muchas ocasiones de nuestra vida en las que tratamos de hacer las cosas bien y parece que a pesar de que tratamos de hacer las cosas bien, nos va mal. Las cosas no salen bien. Y esta es una buena escritura para recordar. Este es un concepto al que yo un poco en broma lo llamo necedad espiritual. A veces pareciera no tener sentido hacer lo correcto ante Dios. A veces podríamos pensar de que no es razonable, no es lógico. Sin embargo, si Dios nos pide hacer algo, es lo correcto. Otra vez, Alma pudo haber pensado, yo fue de buena gana, quise hacer lo que Dios me mandó, no se pudo. Sin embargo, cuando el ángel le dijo regresa, fue prestamente. Muy bien, la historia continúa. Alma entra, resulta que había estado ayunando por muchos días y esa pudo haber sido alguna respuesta que alguien de la familia podía haber dado cuando dijimos, ¿qué más podemos hacer para ayudar que el mensaje llegue a otras personas? Entonces él estaba muy cansado, había pasado por mucha tribulación, obviamente, había ayunado por mucho tiempo, estaba con hambre. Cuando él regresa a la ciudad, no regresa por el mismo lugar por donde lo botaron, siendo inteligente, da la vuelta a la ciudad y entra por otra parte. Se acerca a alguien y le dice, ¿no tienes algo que des de comer a un humilde siervo de Dios? Que suena algo contraproducente, pensando que como profeta de Dios fue que lo botaron de la ciudad. Pero esas palabras fueron inspiradas. El hombre que lo escuchó fue Amulek y le dijo, un ángel me habló de ti. Y yo sé que vas a ser una bendición para mí, para mi familia, véngase para mi casa. Le puso comida, le dio de comer, Alma bendijo a su familia, fue una ocasión súper chévere. Este Amulek se convierte en el compañero de misión de Alma y da uno de los testimonios más poderosos de Jesucristo registrados en el libro de Mormón. Y vamos a volver a ese tema eventualmente en esta clase y aún en otras clases, porque este Amulek se convierte en un poderoso misionero del Evangelio. Muy bien, vamos a pasar al capítulo 9 y aquí hay un bloque de escritura que deberíamos estudiar con mucho ahínco en casa. Es de los versículos 18 hasta el 30. Conmigo vamos a leer algunas partes, pero esto de aquí es una doctrina que debemos enfatizar mucho, especialmente como miembros de la iglesia. ¿Por qué? Vamos conmigo a los versículos
22 y 23. Dice, sí, después que Dios los rescató de la tierra de Jerusalén por la mano del Señor, después de haber sido librados del hambre y de la enfermedad y de todo género de dolencias de toda clase, después de haber sido fortalecidos en la guerra para que no fuesen destruidos, después de haber sido librados del cautiverio una vez tras otra, y guardados y preservados hasta hoy, y han sido prosperados hasta ser ricos en todas las cosas. He aquí, os digo que si este pueblo, que ha recibido tantas bendiciones de la mano del Señor, transgrediere contra la luz y conocimiento que tiene, os digo que si tal fuere el caso, que si cayere en transgresión, será mucho más tolerable para los lamanitas que para ellos. Y estos versículos son un tesoro para nosotros que debemos realmente considerar. Hay una frase que se dice con mucha frecuencia en la iglesia: a mayor conocimiento, mayor condenación. No me gusta y ya voy a aclarar por qué. Es verdad, pero no está completo. ¿Okay? A mayor conocimiento, mayor luz. El que peca contra mayor luz, mayor condenación recibe. Y esto es un concepto que Jesucristo mismo lo explicó en su ministerio terrenal sobre una persona que estaba endemoniada y él le fue echado fuera ese demonio. Y dice que el demonio luego regresa, encuentra su casa barrida, limpiecita, y viene y trae otros 7 demonios peores que él. Y entra en la casa y grande fue la ruina de esa casa. ¿Qué significa todo eso? Si nosotros ya nos arrepentimos, conocimos el Evangelio, nos arrepentimos, nos bautizamos, fuimos perdonados de nuestros pecados, si nosotros ya pasamos por ese proceso de purificación, no nos podemos dar el lujo de volver a ensuciarnos. ¿Por qué razón? Una persona que conoce el Evangelio cambia, mejora, si se da el lujo, tal vez esa no es la palabra adecuada, pero para que me entiendan, si esta persona se permite volver a caer, a ensuciarse con el pecado, no va a ser como antes, no va a ser el mismo tipo de pecador, por decirlo de alguna manera, que antes. No, va a ser mucho peor. Y eso se cumple de forma individual, pero también como pueblo. Doctrina y Convenios, sección 50, versículo 24 dice: lo que es de Dios es luz. El que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Y esto es lo que quería aclarar. No es malo arrepentirse y aprender de Dios porque luego va a ser peor. No es que sea malo aprender del Evangelio, no es que sea malo recibir más luz. Por eso es que no me gusta mucho esta frase: a mayor conocimiento, mayor condenación, porque una persona sin comprender el contexto completo puede pensar: chuta, entonces mejor yo no sé nada, mejor la ignorancia, mejor no estudio, así, mejor no saber mucho. La luz de Dios es este conocimiento del Evangelio. Mientras nosotros más aprendemos, más luz recibimos, y como se reveló en Doctrina y Convenios, se vuelve más resplandeciente hasta el día perfecto. Tenemos la responsabilidad, tenemos el privilegio de aumentar y de crecer en luz. Lo que no debemos permitirnos es que, habiendo recibido luz, pequemos en contra de ella. Porque ahí es donde viene esta caída y este descenso. La reflexión que se hacía con el pueblo nefita, lo que se hablaba acerca de ellos, es que este pueblo que fue librado, protegido, cuidado, librado una y otra vez del cautiverio, rescatado, fortalecido en la guerra, que fueron traídos desde Jerusalén, si este pueblo se vuelve contra Dios,
el castigo va a ser mucho más suave para los lamanitas, porque ellos pecaron de ignorancia, pecaron porque no sabían. Pero los nefitas sí sabían, tenían un claro conocimiento del Evangelio. La luz había sido revelada. Asimismo, para nosotros, miembros de la iglesia, nosotros no nos podemos dar el lujo, otra vez, tal vez mal escogida la palabra, nosotros no nos podemos permitir caer en errores que personas regulares que no conocen el Evangelio, cosas que ellos hacen normalmente y no son malas personas, no son personas terriblemente inicuas, simplemente no conocen la verdad, no conocen la luz del Evangelio, específicamente los mandamientos que nosotros conocemos. Entonces, la gente que no conoce el Evangelio, que no han hecho convenios con Dios como nosotros, por ejemplo, guardar santo el día de reposo, salen a pasear los días domingos, se dedican a cualquier cosa, es un día para irse a la playa, a la piscina, para reírse, para muchas cosas. Tal vez para algunos para beber con los amigos, jugar pelota. No son malas personas y Dios no las va a juzgar duramente. Pero si nosotros, conociendo el Evangelio, teniendo estos mandamientos y habiendo hecho convenio de obedecerlos, hacemos las mismas cosas, para nosotros iba a ser una caída. No podemos hacerlo. Y usualmente cuando una persona ha conocido el Evangelio, conoce la iglesia y luego se aparta, no es como otras personas de fuera de la iglesia, que una vez más, no son malas personas, no son inicuas, pero estos miembros de la iglesia que se salen de la iglesia o que no son tan fieles, que vienen un día sí, otro día no, que no son muy activos, que no sirven en llamamientos que se empiezan a enfriar. Estas personas, cuando empiezan a hacer las mismas cosas que hace la gente de afuera de la iglesia, ellos sí se vuelven terribles. Se entregan a lenguaje vulgar, soez, y vemos cómo la luz que había en ellos rápidamente se convierte en tinieblas. Son personas que su semblante decae. El juicio no va a ser el mismo para nosotros si nos entregamos al pecado, si nos entregamos a prácticas que podrían no parecer tan malas para otras personas, pero cuando nosotros incurrimos en ellas, el descenso es rápido. Y no solo hacemos lo mismo que hace la gente de afuera de la iglesia, eventualmente pasan cosas mucho peores y se cumple lo que enseñó Jesucristo, siendo el demonio que hablaba que tenía una persona el pecado. Y luego si nosotros permitimos que el pecado regrese, ese pecado no regresa solo, regresa con otros 7 peores. Y eso es lo que enseñó Jesucristo. Entonces, a mayor conocimiento, mayor luz. El que peca contra mayor luz, mayor condenación va a recibir. Pregunta para los miembros de nuestra familia, o autopregunta si es estudio individual. ¿Cómo puedo yo proteger la luz que he recibido? ¿Qué puedo hacer para ayudar a otros a permanecer en esa luz? ¿Qué podemos hacer para no descender como estos nefitas inicuos? ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestra familia, para permanecer en la luz, para asegurarnos de que esta luz aumente y aumente, que resplandezca hasta el día perfecto y no que se convierta en nuestra condenación? Conversemos de esto en casa con nuestra familia. O pongámonos la meta, si estudiamos solos, tomemos nota de qué cosas voy a hacer yo para no permitirme ser condenado, que la luz se convierta en condenación para mí. Ok, en el capítulo 11, Alma y Amulek tienen un encontrón con un hombre llamado Sesrom, que era parte de estos jueces menores que ambicionaban poder. Y él empieza a cuestionarlos para buscar forma de entramparlos, para encontrar la manera de hallar condenación contra ellos. Y empieza a cuestionarlos, a hacerles muchas preguntas para tratar de confundirlos. Y una excelente referencia que podemos estudiar con nuestra familia, especialmente si tenemos niños pequeños o aún adolescentes, es ver los videos que produce la iglesia sobre el libro de Mormón.
Y allí se puede ver, es increíble, podemos ver cómo el adversario usaba las mismas tácticas en esa época, usa las mismas tácticas ahora. Amulek enseña, responde preguntas acerca de Dios y este Cesrón busca la forma de distorsionar estas palabras, tomar cosas de las que él dice y decirle a la gente, si ven que él está diciendo esto, y sería un excelente ejercicio ver este video, conversar con nuestra familia sobre de qué forma el adversario lo hace ahora. Por ejemplo, le pregunta, bueno, ¿quién es este Jesucristo? ¿Es el Hijo de Dios? Y Amulek presenta un testimonio hermoso sobre estas cosas. Y Serrom le pregunta, ¿y va a librar a la gente en sus pecados? Y Amulek dice, no, viene a librarnos de nuestros pecados, pero no en nuestros pecados. Hay una diferencia. Y entonces Serrom, mírenlo, mírenlo, está diciendo que el Hijo de Dios va a venir, pero que no va a salvar a la gente. O sea que tú, ¿qué? Tú mandas sobre Dios, tú le dices a Dios lo que tiene que hacer. Entonces, te da coraje de acordarse. Este Cesrom empieza a ser así bien manipulador de las cosas que estaba diciendo. Y nosotros vemos ese tipo de manipulación hoy, lo vemos en cuanto a muchos temas del Evangelio y de la vida cotidiana, de cómo Satanás distorsiona la verdad. Y esto es algo que podemos también conversar en casa con nuestras familias. ¿Qué cosas vemos, notamos que Satanás distorsiona? ¿Qué partes de ellos son verdad? ¿Dónde viene la mentira de Satanás? ¿Y de qué forma nosotros podemos, ver a través de las mentiras de Satanás, no dejarnos manipular de ellas, pero también cómo podemos nosotros presentar la verdad y defender la verdad ante esas cosas? Ok, hay una aclaración también aquí que podemos hacer que tal vez cuando la leamos podría saltar en un montón de inquietudes y preguntas, y es un tema doctrinal. Más adelante, en el capítulo 11, en los versículos 26, dice, y Sesrom le dijo, ¿dices tú que hay un Dios verdadero y viviente? 27. Y dijo Amulek, sí, hay un Dios verdadero y viviente. Y Sesrom dijo, ¿hay más de un Dios? Y él respondió, no. Entonces, tal vez para algunos de nosotros podría haber confusión en cómo es esto. Nosotros sostenemos de que Dios, el Padre y el Espíritu Santo son tres personajes diferentes. ¿Por qué aquí Amulek dice que hay solo un Dios? Y bueno, para aclarar, hay varias referencias de las Escrituras que se pueden estudiar, pero voy a referirme brevemente a algo que enseñó el elder Jeffrey R. Holland, que dice, creemos que son uno en todo aspecto significativo y eterno que se podría imaginar, excepto en que son tres personas combinadas en una sustancia. Eso es lo que no creemos. No creemos que son una sola cosa mezclada, pero separada, pero manifestada. El Evangelio de Jesucristo, cuando fue restaurado en estos últimos días, fue restaurado con esa claridad. Cuando José Smith tiene la primera visión, él ve al Padre presentar al Hijo, dos personas. Cuando Jesucristo fue bautizado, él estaba en el agua con Juan el Bautista, se escucha la voz de los cielos y se ve al Espíritu Santo manifestarse en la señal de la paloma. Entonces hay continuos ejemplos de esto. También está el monte de la transfiguración, donde Jesucristo estaba con sus apóstoles, los más cercanos a él, Pedro, Santiago y Juan. Y Pedro luego habla de cómo en esa ocasión ellos vieron a Jesucristo transfigurarse. Por eso se le llama el monte de la transfiguración. Y se escucha la voz de los cielos. Entonces tenemos otra vez a Jesucristo, la influencia del Espíritu Santo y al Padre. A los nefitas, cuando recibieron la visita de Jesucristo, Jesucristo desciende del cielo hacia ellos y escuchan la voz del cielo. Este es mi Hijo amado. Entonces, en múltiples ocasiones hemos visto la manifestación de estos tres seres, de estos tres personajes de forma independiente.
son personas. No como nosotros, pero son personas. Pero son uno en propósito. Ellos conforman la deidad. En este sentido, en propósito, ellos son uno. Conforman este único Dios. Y alguien podría decir, eso es muy confuso. La verdad no, es muy fácil. Cuando Jesucristo en la ocasión de la última cena hablaba con sus discípulos, oró por ellos, la famosa oración intercesora, y tuvo esta última oportunidad para hablar con ellos, Él les enseñó y les dijo que debían ser uno, así como yo y el Padre somos uno. En otras palabras, de la misma forma que Él y su Padre son uno, es decir, en propósito, de la misma forma nosotros debemos ser uno, en propósito. Entonces espero que con eso quede súper claro. Si es necesario, podemos estudiar, si quedan dudas para alguien en la familia, podemos estudiar el discurso del Elder Holland, que es súper claro, que es muy iluminador. Se los voy a dejar abajo en los comentarios, como primer comentario, para que ustedes lo puedan simplemente dar clic y se vayan a leerlo o a escucharlo. Y esto deja súper claro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en propósito, pero cada uno de ellos es una persona, es un individuo. Muy bien, en el capítulo 12 vemos algo increíble. Bueno, en el capítulo 11 mismo vemos que Alma y Amulek se defienden de este serrón de tal forma que él empieza a temblar cuando se nota que es encontrado, que sus intenciones son reveladas para Amulek. Y entonces empiezan a hablar más, Alma y Amulek. Y vamos a ver lo que enseñan. Esta es una parte que deberíamos también, que es como para ponernos metas. Vamos al versículo 10. Dice lo siguiente. Estas son enseñanzas de Alma. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y el que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que les es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlos por completo. Versículo 11. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad, hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Entonces, ¿qué tesoros encontramos aquí? Hay una relación entre la disposición que mi corazón tiene y la capacidad que del evangelio que pueden hacer efecto en mí. Dice que si una persona endurece su corazón, recibe la menor porción de la palabra, pero el que no endurece recibe la mayor porción hasta que los misterios de Dios le son conocidos. Y aquí yo me vuelvo a acordar de Nefi y de sus hermanos. Cuando Nefi les dicen, bueno, ¿y ustedes por qué no preguntan estas cosas a Dios? Cuando ellos no entendían el sueño que Ley había tenido. Y ellos dicen, es que a Dios no, a nosotros no nos da a conocer esas cosas. Pues obviamente que no. ¿Por qué a Nefi sí, a Lamán y Lemuel no? Aquí Alma da la respuesta. Nefi no endurecía su corazón. Lamán y Lemuel sí. Y ahora, en lugar de nosotros estar molestos y enojados con Lamán y Lemuel, y con Serrom, y con toda esta gente inicua de esta tierra de Amonía, deberíamos pensar de qué manera yo endurezco el corazón, cuándo yo he endurecido mi corazón, qué problemas me ha traído eso, qué cosas del Evangelio no entiendo, cómo así Dios no me responde a mí. ¿Será que seré yo, Señor? Y como les decía, es una ocasión también para ponernos metas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué manera puedo preparar mi corazón para poder recibir una mayor porción de la palabra? Muchas veces oramos y decimos Dios no contesta nuestras oraciones. Y la pregunta que podemos hacernos entonces es, ¿estoy listo para recibir revelación?
Este versículo me lo dice. El que no endurece su corazón, le es dada la mayor parte de la palabra hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Entonces, ¿qué es lo que hizo que José Smith pueda recibir la visita de Dios? ¿Qué es lo que hizo que Nefi pueda, estoy hablando de Nefi, el de tercer Nefi, sea reconocido por Jesucristo? Que cuando Jesucristo bajó, lo llamó Nefi, ven acá, lo llamó por su nombre. ¿Qué es lo que hace que Alma recibiera un ángel del Señor que le dijera, levanta la cabeza y regocíjate, eres bueno? Si nosotros somos dignos, el Señor verá la forma de ayudarnos a saber lo que Él crea conveniente que necesitemos saber. Y debemos entender algo, como lo vimos desde el principio. La vida no va a ser fácil porque somos buena gente. Si tenemos buen corazón, no quiere decir, entonces Dios me va a dar tanta luz de que yo voy a saber qué hacer en cada situación. No necesariamente va a ser así. Nefi tuvo problemas, Alma tuvo problemas, Amulek tuvo problemas, José Smith tuvo problemas. Todos ellos tuvieron un montón de dificultades y no en todas las ocasiones se les permitió simplemente obrar un milagro para salir del problema. Pero sí podemos recibir el consuelo de Dios, así como lo recibió Alma. Y si nuestro corazón está preparado, si no endurecemos nuestro corazón, entonces podemos aumentar en luz hasta el día perfecto. Yo sé que si nosotros hacemos un esfuerzo real, consciente, intencional, por presentarle a Dios un corazón no endurecido, tendremos acceso a la luz de Dios. ¿Para qué? Para poder sonreír. Para que nosotros al presentar el Evangelio podamos, como lo aprendimos en una clase anterior, presentarlo con la sonrisa de su faz. Para que al orar, al bregar en ferviente oración, nosotros también podamos recibir más luz. Luz que irradie hasta el día perfecto. Gracias, mis queridos hermanos, por acompañarme durante esta clase, por escuchar la clase. Si les gusta la clase, denle like a la clase, suscríbanse al canal para que puedan recibir estos videos, compártanlo con otras personas. Si el mensaje les gustó y piensan que sería una bendición para alguien más, compártanlo con esa persona. Conmigo es hasta la próxima. Chao.